La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos los creyentes del Evangelio en el mundo. Este es el tercer video de la serie ¿Por qué los escogidos de Dios están en la gran tribulación? ¿Quiénes son estos escogidos? Según Mateo 24-22. En el video anterior, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, creo que hemos dejado claro que en Apocalipsis 24 habla la escritura de aquellos que participan en la primera resurrección. Y en la primera resurrección participa la iglesia, todos los creyentes. Aquella resurrección mencionada por el apóstol Pablo en Corintios y en Tesalonicenses. Y dice Apocalipsis 24 que los que fueron decapitados, los que fueron degollados por el testimonio del Señor Jesucristo, porque no adoraron a la bestia ni a su imagen, y porque no recibieron la marca, estos son los que participan en la gran tribulación, estos degollados, estos decapitados. De manera que es indiscutible, es claro y preciso que la primera resurrección, la de la iglesia, la de los santos del Señor, es después de la marca de la bestia, de la gran tribulación, del anticristo. Eso está claro en Apocalipsis 24. Si bien es cierto que en Apocalipsis 7 se habla de una gran multitud que Juan vio y se le pregunta a Juan, ¿quiénes son estos y de dónde han salido? Y Juan no responde a ello. El anciano le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Pero allí no se habla de que aquella multitud haya resucitado en otro evento diferente, en otra resurrección diferente a la que habla Apocalipsis 24. Por eso Apocalipsis 24 es claro. Dice, esta es la primera resurrección. Allá en Apocalipsis 7 dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Obvio, el anticristo, la bestia y su imagen, la marca de la bestia, son los mismos mencionados allá en Apocalipsis 24. Solo que Apocalipsis 24 da más detalle, dice, fueron degollados, decapitados, porque no todos, si hemos de pasar, si hemos de estar vivos para ese periodo de tiempo, ese lapso de tiempo, no todos seremos muertos. Si así fuera que todos los creyentes del Evangelio de la iglesia del Señor Jesucristo va a ser asesinada, va a ser degollada durante el periodo de la gran tribulación, entonces estarían de más las palabras de Pablo cuando dice, no todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O no precederemos a los que durmieron, los que quedemos vivos. Bendito mi Señor Jesucristo. Esto lo hablamos, lo aclaramos en el segundo video. De tal manera que para confirmar aún más que la primera resurrección es después de la gran tribulación, no antes, incluso ni en el medio, sino después de la gran tribulación. En este video vamos a mostrar por la misericordia del Señor Jesucristo qué es la siega y el fin del siglo. Primer punto, que son eventos simultáneos, son el mismo evento. Miraremos también y explicaremos cuál es la final trompeta, porque escrito está que en el arrebatamiento se tocará la trompeta y es a la final trompeta, no a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, sino a la última trompeta. La palabra de Dios es clara, hermanos. Cuando no le metemos interpretaciones privadas, cuando no la queremos adornar con nuestros propios pensamientos, cuando nos regimos al escrito ella es clara. Miraremos también que la gran tribulación no es la ira de Dios, como lo enseña esa doctrina del rapto pretribulacional.
porque están confundidos, porque interpretan privadamente las escrituras y enseñan que la gran tribulación, o sea, el periodo de las trompetas de Apocalipsis, es la ira de Dios, y eso no es cierto. Entonces miraremos esto también y veremos dónde está descrito el arrebatamiento en Apocalipsis, que no es en Apocalipsis 3 o en Apocalipsis 4:1 como lo enseñan en esa doctrina. Y finalmente en este video, por la misericordia del Señor Jesucristo, aunque hemos resumido bastante, porque son muchísimas las escrituras, muchísimas para este tema, finalmente mostraremos por la misericordia del Señor Jesucristo, conforme al escrito está, quién detiene al inicuo. Porque también enseñan que es el Espíritu Santo de Dios en la iglesia que detiene al inicuo. Y eso no es escritural, y lo vamos a mirar conforme a lo que está escrito en la Biblia, no conforme a interpretaciones privadas. Te los invito, estimados creyentes del Evangelio, en cualquier congregación, estimados amigos que ingresan a este canal en busca de la verdad, investigando por tanta doctrina diferente que hoy encuentra uno en las múltiples congregaciones. Acompáñenme a este video y ojalá miren los dos anteriores para que tomen todo en contexto, para que no hagan lo que hacen las diferentes congregaciones, que toman un versículo de la palabra o dos y con ellos organizan su dogma, arman su dogma y se organizan como congregación, levantan sus paredes y empiezan a hacer acepción de personas. Aquí tenemos la verdad y esos están equivocados, para que no hagan eso. Entonces acompañen, quédense conmigo y empecemos por la misericordia del Señor Jesucristo con el primer punto: el fin del siglo y la siega, porque escrito está: el que persevere hasta el fin, dice el Señor. Vamos entonces, para comprender esto del fin del siglo y la siega, que es simultáneo, que es el mismo evento, vamos entonces a Mateo 13, al verso 28, cuando el Señor Jesucristo está hablando en parábola sobre la buena semilla en el campo. Cuando le preguntan, Señor, en el verso 27, leamos el 27, dice: vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Ojo con esta pregunta. ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Pero más cuidado con la respuesta, para que empiecen a comprender por qué la iglesia pasa por el periodo de la gran tribulación, unido a lo que ya hemos explicado en los dos videos anteriores. El Señor les dice, Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Estos dos versículos nos muestran sin lugar a duda, categóricamente, que tanto el trigo y la cizaña van hasta el fin, juntos, como decimos en Colombia, juntos pero no revueltos. En el mundo, en la tierra, hasta el fin del siglo va a estar el trigo y la cizaña, porque aquí le dicen los siervos al Señor: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos, que arranquemos la cizaña? Y dice: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Pero esto no lo tienen en cuenta quienes enseñan la doctrina del rapto pretribulacional y dicen que la iglesia, que nuestro Señor Jesucristo viene en un rapto secreto, de manera oculta, a llevarse la iglesia, y aquí van a quedar los tibios, creyentes, creyentes también del Evangelio, y los impíos, y van a pasar por gran tribulación. Estos dos versos nomás de la Escritura les
tira por el piso esa doctrina. Porque de manera clara dice el Señor, no arranquen la cizaña, no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Bendito mi Señor Jesucristo. Sigue en el verso 30, confirmando aún más. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. La siega, estimados hermanos, es el arrebatamiento. Y bien claro dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. O sea, la cizaña y el trigo. Y al tiempo de la siega, o sea, en el momento de la siega, yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña. O que aquí está narrado que se recoge primero la cizaña, incluso hasta eso. Pero el apóstol Juan en Apocalipsis nos aclara este punto, que está narrado de esta manera. Recoger primero la cizaña y atarlo en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. El primero que he recogido, sin duda, es el trigo. Son los creyentes fieles, los creyentes verdaderos. Bendito mi Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuándo es la siega? ¿Cuándo es el arrebatamiento? ¿Cuándo el labrador recoge la cosecha? Pues cuando el fruto está maduro, no antes. Veamos allá Marcos 4:29. Gloria a Dios. Dice la escritura, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Siempre que la escritura aquí en el evangelio habla de la siega, está hablando de la recogida de los creyentes, de la recogida de la iglesia, del arrebatamiento. Cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz. Ojo con ese instrumento, con la hoz, porque cuando veamos real y verdaderamente dónde está descrito el arrebatamiento en Apocalipsis, vamos a mirar esa hoz, que era el instrumento o es el instrumento que usaban para cegar el trigo. Bendito mi Señor Jesucristo. La siega representa entonces dos cosas. El fin del siglo, o sea, el fin de un lapso de tiempo, y el arrebatamiento. Vamos a la explicación que da el Señor Jesucristo. Devolvámonos a Mateo 13 y veamos la explicación que da de la parábola. Bendito mi Señor Jesucristo. En el verso 38, de ahí de Mateo 13, dice el Señor, y seguimos confirmando que tanto la iglesia como los impíos van hasta el fin del siglo, hasta el fin del tiempo. Porque son dos cosas, arrebatamiento y arrancada de la cizaña para echarla en el fuego. Dice el Señor en el verso 38, dice, el campo es el mundo, o sea, la tierra. La buena semilla son los hijos del reino, o sea, la iglesia, y la cizaña son los hijos del malo, o sea, los impíos. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. ¿Cómo quieren enseñar y cómo quieren aceptar, mis hermanos, un arrebatamiento antes del fin del siglo? Por favor, la siega es el fin del siglo, el arrebatamiento es el fin del siglo, la recogida de la iglesia, o sea, la recogida de la cosecha, es el fin del siglo. ¿Cómo quieren entonces aceptar que el Señor Jesucristo levanta su iglesia y vienen 7 años de gran tribulación? Por favor, creen la escritura como está escrita. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Bendito mi Señor Jesucristo. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Se arrancará la cizaña, se recogerá el trigo y la cizaña es quemada. Y ojo con lo que les voy a decir, mis hermanos, ¿por qué no han podido ver el arrebatamiento verdadero en Apocalipsis? Por esto. Ojo con eso de cizaña. Entonces los engañadores se van a otro verso
especulan sobre él, sacan interpretaciones privadas y engañan a mis hermanos. Bendito mi Señor Jesucristo. Vamos al verso 49. Gloria a Dios. Saltemos unos versos. Y por eso dice la escritura aquí: así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos. Mírelo ahí. Al fin del siglo, no 3 años y medio antes, no 7 años antes, hermanos. Al fin del siglo, al fin del tiempo. Y ya vamos a mirar cuando entremos en Apocalipsis qué tiempo. Y dice, continúa diciendo la escritura: y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Se recogió la iglesia e inmediatamente la cizaña es recogida y echada en el horno de fuego. Pero mis hermanos, repito, se han concentrado en esto, en cizaña, en quema y en horno de fuego, y por eso no pueden ver el arrebatamiento. Por eso los engañan. Bendito mi Señor Jesucristo. No hay 2 fines de siglo. Si el arrebatamiento, si la ciega es el fin del siglo, no pueden decir que un fin del siglo cuando se va a la iglesia y otro fin del siglo después de la gran tribulación. No. No tienen cómo articular todos sus errores. Y la palabra de Dios casa, cuadra, articula perfectamente, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, dice la escritura. Por ello es que en Mateo 24, 23, volvemos a la primera escritura, porque aquí es donde el Señor Jesucristo habla de los eventos del fin del siglo. Aquí es donde dice en el versículo 22 que por causa de los escogidos ese tiempo de gran tribulación será acortado. Entonces por ello es que dice en Mateo 24, 3, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? He visto videos de líderes en el más alto nivel de las organizaciones evangélicas aquí en Colombia, de las más grandes después de la Católica Romana, que enseñan, para poder acomodar y cuadrar su doctrina de rapto pretribulacional, que enseñan que aquí hay 2 eventos. Dicen: mire, vea, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Un evento. Y del fin del siglo, 2 eventos. Falso. Falso, porque ya lo vimos allá en la parábola, que la ciega es el fin del siglo. ¿Y la ciega cuándo es? Pues cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Es el arrebatamiento o ciega. Y los 2 eventos son simultáneos. Entonces no hay tal caso de que son 2 eventos separados, porque el arrebatamiento, repito, o ciega, es en el fin del siglo, como el Señor Jesucristo lo dice en la explicación de la parábola. Y dice en el verso 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Bendito mi Señor Jesucristo. Y continúa diciendo: se levantará nación contra nación. Aquí interpretan y enseñan, los que enseñan en el error, que estos escogidos de aquí de Mateo 24 es el pueblo de Israel. Ya lo mostramos que no. Y dicen que aquí el Señor Jesucristo le está hablando al pueblo de Israel. Por supuesto que le está hablando a los israelitas, por supuesto, pero israelitas creyentes, no a los que no creyeron en él. Por eso dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, la iglesia. Y estos eventos que está narrando el Señor Jesucristo, aunque se los está diciendo a los israelitas, son israelitas creyentes. Y bien claro dice la escritura, que ya lo mostramos en los anteriores videos, que el Señor Jesucristo, de 2 pueblos, Israel y los que éramos llamados gentiles, hizo uno. Así que este mensaje es para toda la iglesia,
no para los incrédulos, no para el Israel carnal, el Israel natural. Bendito mi Señor Jesucristo. Entonces está hablando a los creyentes y por eso es que le dice, porque vendrán muchos en mi nombre. Vaya ahorita un falso Cristo y dígale a los israelitas, vaya a Israel, hable con los judíos, dígale, yo soy Jesucristo. ¿Y qué? Ya hace 2000 años vino un Jesucristo y lo rechazamos. Por favor, está hablando con creyentes. Por eso dice, muchos vendrán en mi nombre. Gloria a Dios. Por eso en Mateo, en el verso, vamos al verso 13. Dice la escritura, mas el que persevere hasta el fin. ¿Acaso hay dos fines? ¿Acaso hay algo antes del primero? En una competencia, ¿quién llegó primero? Tal. Ya paré de contar, no es que llegó antes otro el primero. Por eso Apocalipsis 24 habla de la primera resurrección, los que no son marcados por la bestia, los que no la adoran. Esa es la primera resurrección. Antes no hay otra resurrección, porque nada hay antes del primero o de la primera resurrección. Por eso el Señor Jesucristo dice en su palabra, yo soy el primero y el último. ¿Acaso van a acomodar a alguien antes del Señor Jesucristo? El primero y el último. Si es el último, después de él nada, antes de él nada, solo él, siempre él. Bendito mi Señor Jesucristo. Entonces dice aquí el Señor, el que persevere hasta el fin es lo último, el fin del siglo. A el que vaya hasta allá y el que aguante hasta allá, este será salvo. Gloria a Dios. Dice el verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin del siglo, que es lo mismo que la siega, porque la siega es al fin del siglo. Bendito mi Señor Jesucristo. Y ahí es donde dice el Señor, aquí en este capítulo de Mateo, verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ojo con esto, porque cuando hablemos de quién detiene al inicuo, tendremos que volver a esta escritura o recordarla. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, o sea, por causa de la iglesia, aquellos días serán acortados. Bendito mi Señor Jesucristo. Verso 29. Para que vean que los eventos son inmediatos. E inmediatamente de la tribulación de aquellos días. Inmediatamente de la gran tribulación, aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no hará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Visible. Una venida visible. Cuando el Señor Jesucristo habla de que vendrá como ladrón en la noche, no es porque venga a escondidas sin que lo vean, es porque viene de sorpresa. Pero esto también lo han torcido. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y ojo con lo que sigue. Todos lo verán, las tribus lamentarán, las naciones. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Acuérdese que allá, en la mención al arrebatamiento, dice la escritura, con voz de trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí lo dice la escritura. Está hablando también del arrebatamiento. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. El arrebatamiento. Gloria a Dios.
Bendito mi Señor Jesucristo. Y lo está diciendo que es inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, de la gran tribulación, que la venida del Señor Jesucristo es visible y que ahí envía a sus ángeles con gran voz de trompeta y junta a sus escogidos. Van a hablar. Yo no sé cómo mis hermanos, bendito mi Señor Jesucristo, se dejan engañar tan fácilmente. Para cumplimiento de las escrituras, quizá, que mi Señor tenga misericordia. Porque van a hablar de un arrebatamiento antes de la gran tribulación en un supuesto rapto secreto. Y aquí otro arrebatamiento cuando el Señor Jesucristo sea visto, su venida visible, que es la única. Y envía a sus ángeles con gran voz de trompeta y junta a los escogidos. ¿De dónde sacan 2 arrebatamientos? ¿De dónde sacan 3 resurrecciones? ¿Ah? Cuando las resurrecciones son 2. La primera, donde resucita la iglesia, los escogidos, los santos de Dios. Y la segunda, donde resucitan después, 1000 años después, todos los muertos para el juicio. Frente al trono de Dios. Bendito mi Señor Jesucristo. Yo creo que con esto podemos dejar claro, creo que ha quedado claro, la siega y el fin del siglo. Un evento, el mismo evento, la siega y el fin del siglo. Ya vamos a entender por qué es el fin del siglo, por qué es el fin de ese tiempo cuando veamos Apocalipsis. ¿Por qué es el fin de ese tiempo? Porque de ahí sigue otro tiempo, bendito mi Dios. Vamos a ver ahorita la final trompeta, porque así está escrito en 1 Corintios. Y esta señal la tocan poco, la enseñan poco, y lo poquito que enseñan de ella, le enseñan con engaño también, con interpretaciones privadas, y lo vamos a ver. Vamos a 1 Corintios 15. Capítulo 15, vamos al verso 51. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Dice la escritura aquí: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Bendito mi Señor Jesucristo. Impresionante. Eso es así, mis hermanos. Pero mire, cuando hay una señal, ¿cuándo? Que marca el tiempo de ese arrebatamiento, y eso está claro en Apocalipsis. Dice, a la final trompeta, no a la primera, no a la segunda. Y quienes han leído Apocalipsis ya irán entendiendo por qué digo no a la primera ni a la segunda, no a la cuarta, a la final trompeta. Y aún recalca la escritura, recalca el apóstol Pablo, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Se tocará la trompeta. En eso no puede haber lugar a dudas. Y quien enseña la escritura en verdad debe explicarlo con la escritura dónde está esa final trompeta, y eso es lo que vamos a hacer por la misericordia del Señor Jesucristo. Porque también lo confirma el apóstol allá en 1 Tesalonicenses. Este evento de la trompeta, 1 Tesalonicenses 4, veamos el verso 13, desde el verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Ojo, lo que nos va a decir aquí el apóstol en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí el apóstol Pablo enseña creyendo que él iba a estar vivo para ese evento. Por eso dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, se pone él, en ese caso, como si estuviera
fuera a estar vivo para ese evento. Y continúa diciendo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Nuevamente la trompeta. Y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. A la verdad hay que sumarle, hermanos. No hay que restarle, ni hay que dividirle, sino sumarle, como dice el salmista. La suma de tu palabra es verdad. Y por eso, por la misericordia del Señor Jesucristo, en estos videos, yo le sumo escritura de todo lado. Aquí no son 2 horas, 1 hora de bla, 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 después de haber leído un solo versículo. No, es súmele a la verdad, súmele a la verdad. Ya miramos en 1 Corintios que se habla de la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Aquí ahorita en Tesalonicenses dice la escritura, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Vamos ahorita a Mateo 24, ya lo habíamos leído, pero recordémoslo ahí, Mateo 24, el verso 31. Gloria a Dios. El que habíamos leído que era el arrebatamiento. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Por eso, en este video, vamos a mirar cuál es esa trompeta. Y vamos a dejar claro este tema del arrebatamiento. Bendito mi Señor Jesucristo. Para ello, obviamente tenemos que ver dónde están esos toques de trompeta. ¿Dónde está la final trompeta? ¿Qué sucede? Aunque ya sabemos que sucede el arrebatamiento, pero qué cosas más, si se quiere, suceden al toque de esta trompeta. Los que enseñan el engaño, el error, mire cómo tuercen las escrituras. Van a Apocalipsis 1 al verso 10. Cuando dice el apóstol Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces quienes enseñan el error dicen, vea, aquí está el toque de trompeta. ¿Por qué? Porque leen y no comprenden lo que leen, porque no saben leer. No conocen el significado de las palabras, como tantas veces le he pedido a mis hermanos, si es el caso, que tengan un diccionario para que vayan viendo qué significa cada palabra. Aquí dice que Juan oyó una gran voz como, no una gran voz de trompeta, sino como de trompeta. Les voy a colocar un ejemplo, mis hermanos. El oropel brilla y es amarillo como el oro. ¿Acaso el oropel es oro porque brilla como el oro? ¿Porque es amarillo como el oro? Por supuesto que no, hermano. Esa palabrita como es un adverbio relativo que introduce, según la lengua, el segundo término de una comparación de igualdad. Oiga, ese varón es fuerte como un toro. No que sea un toro. Se está haciendo una comparación en la fortaleza del toro a la fortaleza de ese varón. Por eso dice la lengua. Es un adverbio relativo que introduce el segundo término de una comparación de igualdad. Bendito mi Señor Jesucristo. En el ejemplo que coloqué, introduce el segundo término en una comparación entre el oropel y el oro. Aquí dice, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, no una trompeta. De tal manera que aquí no hay un toque de trompeta. Y asimismo, en Apocalipsis 4, que es donde enseñan esas grandes congregaciones de aquí de Colombia, que es el arrebatamiento, porque se lo aprendieron a un falso profeta que ellos mismos enseñan que es falso. Toman de aquí de Apocalipsis 4:1 lo siguiente. Dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta. Mire que aquí está también el adverbio relativo de comparación. Una voz como de trompeta, y por eso dice, y la primera vez que oí como de trompeta. O sea, esa voz que ya
Leímos en Apocalipsis 1. Hablando conmigo dijo, sube acá. Oiga, ¿cómo engañan a mis hermanos cuando les dicen que esas palabras que se le dijeron a Juan, no a la iglesia, sino a Juan? Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, que esas palabras son para la iglesia, que ahí sube la iglesia. Y entonces dice que Apocalipsis 4, Apocalipsis 19 creo que es que dice que no aparece la iglesia. Yo les voy a mostrar por la misericordia del Señor Jesucristo que sí aparece la iglesia. Bendito mi Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos que es una voz como de trompeta. O sea que es una voz fuerte, una voz con autoridad. Bendito mi Señor Jesucristo. Vamos a ver donde sí hay unos toques de trompeta, porque aquí no hay toque, aquí hay una comparación. Vamos a ver dónde están las trompetas para llegar a la trompeta final. Empecemos en Apocalipsis 8, versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Ahí no dice la escritura que se les dieron 7 cosas como trompetas. No, se les dieron 7 trompetas, 7 instrumentos, 7 trompetas. No tubos o no cosas parecidas a trompetas, sino trompetas. Bendito mi Señor Jesucristo. Y aquí vamos a ver que estos toques de trompetas no son la ira de Dios. Y en el verso 6 dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Hermanos, creyentes todos del Evangelio del Señor Jesucristo, un toque de trompeta es una advertencia o un llamado a algo. Por eso en el ejército del hombre, los cuarteles, las tropas, los soldados, se les da instrucciones, se les dan órdenes con un simple toque de trompeta para levantarse, para acostarse, para reunirse, para formar para la comida, para alistarse por ataque al cuartel. Para todo hay toques de trompeta, porque la trompeta advierte, porque la trompeta da una orden para hacer algo. Entonces aquí se dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Cuando estas trompetas tocan y acontecen todos esos hechos tan tremendos que suceden, por eso se llama gran tribulación, es para llamar al pueblo de Dios que no está caminando bien al arrepentimiento. Ya había mostrado 2 puntos por los cuales es el sufrimiento. Dije, para probar la fe del creyente y para perfección. Aquí hay un tercer punto, no me voy a entrar en ello porque ya pasamos esa enseñanza. Pero aquí está el tercer punto, para corrección. Para eso es, para corrección. Bendito mi Señor Jesucristo. Entonces aquí, en el verso siguiente, en el verso 7, dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Ojo con lo que sigue, mis hermanos. Y la tercera parte de los árboles se quemó. Si usted es acucioso, si usted le ora al Señor, le pide entendimiento, va a darse cuenta que durante los toques de las 7 trompetas siempre se habla de terceras partes. Y si usted ha escudriñado toda la palabra y ha visto estos videos, se remitirá a Zacarías cuando dice el profeta que 2/3 partes de la humanidad se perderá.
y una tercera parte será pasada por fuego, será probada como se prueba el oro, será fundida como se funde la plata, dice el profeta Zacarías. Por eso es que aquí en Apocalipsis se habla de terceras partes, porque aquí está esa tercera parte de la que habla Zacarías, que será probada como se prueba el oro, que será fundida como se funde la plata, porque aún no ha llegado el fin. Y el arrebatamiento, la ciega, es el fin del siglo. Aquí está la iglesia. Y por eso dice, y la tercera parte de los árboles se quemó. Si usted va a las copas de ira, allí no se habla de terceras partes, porque ahí ya no está la iglesia, porque no estamos puestos para ira, dice el Señor. Segundo ángel, verso 8, tocó la trompeta. Y dice la escritura que la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Tercera parte del mar. No la totalidad. Solo la tercera parte. Repito. Porque allá en Zacarías se habla de 2/3 partes que se perderán y una tercera parte que será probada como se prueba el oro. Bendito mi Señor Jesucristo. Y así continúa. Si usted ve el verso 10, dice que el tercer ángel tocó la trompeta y que una gran estrella cayó del cielo ardiendo como una antorcha y que cayó sobre la tercera parte de los ríos. Pero vamos, adelantémonos porque hay mucho que decir. Vámonos a la Apocalipsis, al siguiente capítulo, Apocalipsis 9, donde está el toque de la sexta trompeta. Llegamos hasta la tercera, nos saltamos la cuarta, nos saltamos la quinta, vamos a la sexta. Y aún no es la última. La primera no es la última, la segunda no es la última. El arrebatamiento es, como está escrito, a la final trompeta, la última trompeta. Gloria a Dios. En Apocalipsis 9, el verso 13. Bendito mi Señor Jesucristo. Dice la escritura: el sexto ángel tocó la trompeta. Veamos qué sucede cuando esa sexta trompeta es tocada. Eso lo encontramos en el verso 15. Ahí nos saltamos un verso. Dice: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Siempre en las trompetas habla de una tercera parte. Y nunca encontrarán que las trompetas sean ira de Dios. No, mis estimados hermanos, no confundan ustedes, maestros que enseñan interpretaciones privadas, no confundan manicomio con manicomio. No es lo mismo. No confundan las trompetas con la ira, porque vamos a ver que la iglesia pasa por las trompetas porque no es la ira de Dios, es prueba, es llamado al arrepentimiento. Otra cosa diferente es la ira, por eso se llaman las copas de ira. Bendito mi Señor Jesucristo. Y por eso dice en el verso 18, vuelve y habla, confirma que es la tercera parte. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. La tercera parte de los hombres. Quedan 2/3 partes todavía de hombres. Una tercera parte de esas es salva. Una tercera parte de esas es la iglesia, los escogidos que van hasta el fin. Bendito mi Señor Jesucristo. Entonces, esa no es la trompeta final todavía. Bendito mi Señor Jesucristo, porque la trompeta final es la séptima. Después del toque de la séptima trompeta, la trompeta final, no encuentra usted toques de trompeta en Apocalipsis, ni siquiera voces como de trompeta. No encuentra. La trompeta final, a los 7 ángeles se le dieron 7 trompetas. Es obvio, de elemental naturaleza o razón, que la séptima trompeta es la última. Gloria a Dios. Entonces vamos
a mirar que todo articula perfectamente en la palabra de Dios. Vamos a Apocalipsis, bendito mi Señor Jesucristo. Vamos a Apocalipsis 10, que allí se nos indica qué sucederá cuando ese séptimo ángel toque esa trompeta final, esa séptima trompeta. Apocalipsis 10 dice la escritura, el ángel fuerte, y aquí valga decirlo también, que hay una doctrina que por la misericordia del Señor Jesucristo llevo casi 10 años o voy para 11 años de estar refutando los engaños, las herejías de esa doctrina, que aquí hay un toque de trompeta de un supuesto séptimo ángel que nació por allá en 1909 en Estados Unidos y murió en 1965. Y se creyó el séptimo ángel de aquí de Apocalipsis 10. Aquí no hay un toque de trompeta. Aquí hay un anuncio de lo que sucederá cuando ese séptimo ángel toque la trompeta. Y repito, vamos a ver que todo articula perfectamente. Porque dice que al fin del siglo, hasta el final. Leámoslo desde Apocalipsis, ahí en Apocalipsis 10, 5. Dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Ojo, mis hermanos, que el tiempo no sería más. Recuerden lo que hablamos al principio del video. El fin del siglo, el fin de un tiempo, el fin del tiempo. Vamos a ver de cuál tiempo. Dice que cuando el ángel toque esa trompeta, el tiempo no sería más. ¿Por qué? Porque mire lo que continúa diciendo. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, cuando comience, así está escrito. Ese falso profeta murió en el año 1965. 55 años hace que murió. Y supuestamente él tocó la trompeta. Bendito mi Señor Jesucristo. Y hay miles de seguidores de esa doctrina que juran también que están en la verdad. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces aquí sí hay dos hechos. El tiempo no será más cuando ese ángel toque esa trompeta, inicie el toque de esa trompeta, y el misterio de Dios se consumará. O sea, el misterio de Dios terminará, finalizará, finiquitará, concluirá, y colóquele el sinónimo que quiera colocarle para terminar un evento. Consumar. Nuestro Señor Jesucristo, cuando terminó en la cruz su obra salvadora, lo que él tenía que hacer en esta tierra para la salvación de todos los hombres, dice la escritura que el Señor dijo, consumado es, y entregó el Espíritu. Cuando ese séptimo ángel inicie el toque de trompeta, el misterio de Dios se consumará y el tiempo no será más. Para entender esto, vamos al toque, porque repito, aquí está el anuncio de lo que sucederá, pero no se está tocando aquí la trompeta. No malinterpreten las escrituras. Vamos a Apocalipsis, ahí al siguiente capítulo 11, verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta. Aquí sí la toca. Y veamos a ver si está articulado, si está de acuerdo lo que dijo el ángel fuerte en Apocalipsis 10 que acabamos de leer con lo que dice aquí Apocalipsis 11. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. ¡Gloria a Dios! Acabó un tiempo. Ahora inicia el reinado del Señor Jesucristo, el llamado milenio de paz. O sea que cuando se da este toque, ahí sí se levanta la iglesia. Ahí sí. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. No hay tiempo, más tiempo de misericordia. Como decimos aquí en Colombia, lo que fue, fue. No es que se va a la iglesia
7 años antes y los que mueran degollados, los que mueran decapitados van a ser salvos. No, ya lo hemos mostrado de 1001 maneras quizás de que eso no es cierto. El tiempo no será más. El misterio de Dios se consumará. Empieza el reinado del Señor Jesucristo. Bendito mi Señor Jesucristo. ¿Cómo? En la palabra de Dios encontramos narraciones no ubicadas cronológicamente dentro de la escritura. Miramos que aquí ya se tocó la trompeta, según lo que está aquí. Pero vienen detalles de eventos durante ese toque de trompeta. Vamos a mirarlos, bendito mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pero continuemos aún aquí explicando otras cositas. Ya explicamos que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo. O sea, empieza el reinado del Señor Jesucristo. Verso 17, dice la escritura: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, del que eras y que has de venir, porque has tomado tu poder, tu gran poder, y has reinado. ¿Ve? Aquí dice que ya tomó el poder. Pero más adelante hay detalles de lo que sucede cuando ese ángel toca la trompeta. Y mire lo que sigue después, o sea, inmediatamente después del toque de trompeta. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Aquí sí empieza a hablar ya de la ira del Señor. De ahí para atrás en los toques de trompeta no. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir los que destruyen la tierra. Bendito mi Señor Jesucristo. Y aquí en adelante vienen los paréntesis. Le digo algunas cosas que están ubicadas no cronológicamente, no consecutivamente la escritura. Y por eso a algunos eso le genera confusión. Pero si ustedes son acuciosos, pueden hacer incluso lo que yo hice por la misericordia de Dios. Yo tomé Apocalipsis 11, por ejemplo, Apocalipsis 12 y Apocalipsis, otros capítulos, y los ubiqué dentro del libro del Apocalipsis en el sitio en que deben estar cronológicamente. Yo lo hice, bendito mi Dios. Y la verdad fluye de manera maravillosa. Vamos ahora sí al arrebatamiento, que está más adelantico, porque ya se tocó la 7ª trompeta. Vamos a ver qué sucede cuando se toque esta trompeta. El tiempo no sería más, tiempo de misericordia. El misterio de Dios se consuma. ¿Cómo se consuma el misterio de Dios? Con la resurrección de los muertos, con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la consumación. Apocalipsis 14. Y vamos a explicar por qué no han podido ver el arrebatamiento que está de manera tan clara en la palabra de Dios. Pero quien se coloca unos lentes empañados con dogmas de hombres, con doctrinas nacidas de interpretaciones privadas, cuando se colocan los lentes ya no pueden ver la verdad. Por eso es que no entienden. Y como dice la escritura, viendo no ven y oyendo no entienden. Apocalipsis 14, miremoslo desde el verso 14. Gloria a Dios. Dice la escritura: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Recuerden cuando hablamos allá en la parábola de la semilla, la buena semilla y el campo. La hoz es para cegar, es para recoger la cosecha. Este que vio Juan en una nube blanca y sobre la nube sentado uno semejante al Hijo del Hombre, tenía en su mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega. Eso es como decirle usted al cultivador: bueno, agarre su hoz y vaya y recoja el trigo, porque ya es tiempo de recogerlo. Vivo en una región cafetera aquí en Colombia. Los campesinos saben que hay un tiempo para recoger el café.
Y si se pasan 1 o 2 semanas, pues el fruto se les cae y se pierden por lo maduro, muy maduro. Se cae del palo o cualquier lluviecita lo manda al piso y se pierde la cosecha. Entonces mire a ver aquí. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, recoge la cosecha, en otras palabras. Porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Ya es hora de cegar. Bendito mi Señor Jesucristo. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra y la tierra fue cegada. Este es el arrebatamiento. Solo que aquí no habla de trigo y de cizaña. Aquí cambian algunas palabritas. Aquí ya se habla, por ejemplo, de mies, no específicamente trigo. Pero lo que es más, no se habla de cizaña, ni se habla de horno de fuego. No se habla de que la cizaña es recogida y echada en el fuego, y por ello mis hermanitos no pueden ver el arrebatamiento aquí, que es tan claro. Entonces, verso 15, verso 16: y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra y la tierra fue cegada. O sea, fue levantada la iglesia. Esto se produce durante el toque de la última trompeta que ya vimos, Apocalipsis 11:15. Pero vea lo que sucede con aquello que en la parábola del trigo y la cizaña es tipificado con la cizaña, o sea, los impíos. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Aquí la palabra de Dios usa otro símil, ya no la cizaña, para tipificar los impíos. Aquí habla de uvas, y la recogida de las uvas se le llama vendimia. Por eso dice: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Vamos a ver qué pasa con esas uvas. Tal cual como la cizaña se echa en el fuego, solo que aquí se usa, repito, de otro símil, no el mismo de la cizaña y el fuego. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas, o sea, los impíos, los desobedientes, los perjuros, los asesinos, los rebeldes, los mentirosos y todo lo que se oponga a la sana doctrina, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Aquí ya no es horno de fuego, sino lagar, pero es lo mismo, mis hermanos. Y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. El lagar era aquel lugar donde recogían y echaban todas las uvas, y personas descalzas, sin zapatos, empezaban a pisar esas uvas para triturarlas y extraerles el jugo. Entonces mire la comparación que hace aquí la escritura con los impíos. Ahí van a ser pisados. Mire lo que continúa diciendo la escritura para que vea que no sale jugo de esas uvas, porque está hablando de los impíos, está hablando del arrebatamiento. Fue cegada porque la mies de la tierra estaba madura, fue levantada la iglesia, y luego habla de que fue vendimiada la tierra, o sea, recogida la cizaña, y esas uvas, vendimiadas los racimos de la tierra, y esas uvas echadas en el gran lagar de la ira de Dios. Verso 20: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta... ¿Salió qué? Salió sangre, no vino. Salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Este es el arrebatamiento que usted, hermanito, no había visto.
que quizás usted, pastor, engañado también por obedecer a sus superiores en la organización, tampoco había podido ver. Este es el arrebatamiento. Después de la séptima trompeta, esto sí está ubicado cronológicamente en la escritura de manera perfecta. Y van a ver que las copas de ira también, después de este arrebatamiento, va a dar más detalles sobre este gran lagar de la ira de Dios. Aquí en adelante, bendito mi Señor Jesucristo. Entonces, dice la escritura que fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. Sangre. Bendito mi Dios. Pasemos entonces al capítulo 15. Ya ahí sí no está la iglesia, porque aquí fue arrebatada después del periodo de la gran tribulación, al fin del siglo. El fin del siglo es el fin del periodo de gracia o tiempo de los gentiles. Periodo de gracia para que se arrepientan. Para eso son las trompetas. Es un llamado también al arrepentimiento, porque cuando el hombre está en gran tribulación, como lo dije en los anteriores videos, es cuando levanta sus ojos al cielo a pedir perdón, a arrepentirse. Algunos, lamentablemente la gran mayoría no. Gloria a Dios. Entonces, capítulo 15, vea, salimos del arrebatamiento y vamos al capítulo 15, porque ya en el 11 habíamos visto de que venía la ira de Dios. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Aquí sí habla de ira. Aquí sí, quien venga a decir que aquí está la iglesia, pues está también enseñando errores. Porque bien clarito está, dice la escritura, que nosotros, los creyentes en el Señor Jesucristo, la iglesia verdadera, no estamos puestos para ira. Eso lo encontramos allá en Juan 3:36, Romanos 1:18, Romanos 2:5, Efesios 2:3, Efesios 5:6, Colosenses 3:6, para citar unas escrituras y no ir allá, para que usted las escudriñe y hacer esto un poquito más cortico, hermano. Y por eso leamos más bien Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Obvio, pero, y aquí voy a hacer mención, bendito mi Señor Jesucristo, algunas cositas que había querido omitir, pero veo que el Señor no quiso que yo lo omitiera. El Señor Jesucristo con su venida nos libra de la ira venidera, pero no de la prueba, no de la gran tribulación. Un varón que salió a hacer un comentario en el video anterior, en el segundo creo, dice que estos videos que por la misericordia del Señor Jesucristo he cargado presentan a un Dios que se complace en el dolor. Estas son palabras de ateo pronunciadas por un pastor de una congregación. Dizque pastor. Pero cuando yo las leí, me remití a algunas conversaciones que he tenido con ateos. Ateos mostrados, no ocultos. Y este varón dizque pastor dice que estos videos presentan a un Dios que se complace en el dolor. Bendito mi Señor Jesucristo. Eso es como decir entonces que Dios se complacía con el sufrimiento del Señor Jesucristo en la cruz. Por favor, no han entendido el misterio del sufrimiento. No lo han comprendido. Como no han comprendido el misterio de la piedad, la manifestación de Dios en carne. No la han comprendido tampoco. Y aún así se hacen maestros y enseñan. También decía este varón, pero es que para Dios no ha sido suficiente las tribulaciones que la iglesia a lo largo de su peregrinar en la tierra ha tenido que afrontar. Así decía, para Dios no ha sido suficiente.
Cuando yo leí este comentario me causó risa. Soy sincero y ahí lo escribí. Me causó risa. Como si el sufrimiento de Esteban, como si el sufrimiento del profeta Jeremías, de Elías, de Pedro, de todos los apóstoles que fueron apedreados, asesinados, aserrados. Entonces el sufrimiento de ellos, no, ya ellos sufrieron por nosotros y nosotros no. Todos los hombres de Dios, por eso dice el Señor Jesucristo, el que ame su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero este hombre hace una pregunta como estas. Bendito mi Dios. Pero es que para Dios no ha sido suficiente las tribulaciones que la iglesia a lo largo de su peregrinar en la tierra ha tenido que afrontar. Y lo que es peor, dice, pero sus videos presentan a Dios como un Dios insaciable, que no le ha bastado con todo lo que ha pasado. Tremendo. Y mire el punto que quería relacionar con esto. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Porque toda la iglesia será librada de la ira venidera. Pero miren de lo que no es librada. Este varón dice, cuando usted dice que la gran tribulación es la gran prueba de Dios, es que la iglesia no le ha demostrado verdaderamente su fidelidad. Aquí le voy a responder a usted, a esto que dice. Es que la iglesia no le ha mostrado verdaderamente su fidelidad. Por favor. ¿Está usted tan ciego? ¿Ama tanto la congregación y lo que ella le está dando, que o no lee la Biblia? Yo diría ahorita que usted quizás lee las 1001 noches o Aladino y la lámpara maravillosa o qué sé yo, esa será su Biblia. Pero usted no ha leído el mensaje a las iglesias de Asia. Hace 2000 años, casi 2000 años, el Señor ya le estaba diciendo, mire, a Éfeso has dejado tu primer amor. A Éfeso. A Esmirna, no temas en nada lo que vas a padecer. A Esmirna no le dice, yo te guardaré, como le dice a otra que ya la voy a leer. No, le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. A Pérgamo, tienes ahí a los que retienen a la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas que yo aborrezco. A Pérgamo. Diferentes iglesias, diferentes congregaciones en diferentes ciudades. Iglesia del Señor, varón, iglesia del Señor. Unos habían dejado el primer amor, otros que no temieran lo que iban a padecer, otros retenían la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. A todos no le dice lo mismo. Mire lo que le dice a Tiatira. Léalo ahí en Apocalipsis, pero entiéndalo. Toleras que Jezabel enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar con los sacrificados a los ídolos. Toleras a Jezabel, que Jezabel enseñe. ¿Cuántas congregaciones hoy que se dicen iglesia del Señor Jesucristo no toleran a Jezabel? No toleran a falsos profetas. No toleran a falsos apóstoles. No toleran doctrinas de Balaam. ¿Cuántos? ¿Para qué la gran tribulación? Como está escrito allí en el mensaje hace casi 2000 años a estas congregaciones. Arrepiéntete, arrepiéntete. Por eso toda la iglesia pasa por la gran tribulación, para que se arrepienta. Y de ahí le repito, varón, si usted llega a pasar por ese periodo, ahí va a probar de lo que está hecho. Si es verdaderamente iglesia o no, pero prepárese, porque si no, no va a aguantar. Bendito mi Señor Jesucristo. A Sardis le dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Lean ese mensaje a Sardis. Tienes nombre de que vives y estás muerto, pero aún todos no estaban muertos. Habían unos poquitos que retenían. Así hay muchísimas congregaciones. La inmensa mayoría están muertos, pero hay unos que se mantienen ahí.
Pero los que están en los púlpitos enseñan a los que están en las bancas a juzgar el de esa congregación, a juzgar el de esa congregación, a juzgar el de la otra, cuando tienen más muertos en sus sillas que los que tienen las otras congregaciones. Y miren lo que le dice a Filadelfia, que es lo que aplican los que enseñan que se van en un rapto pretribulacional. Eso sí lo aplican para ellos. A Filadelfia, una congregación entre 7 que caminaba bien con el Señor Jesucristo, le dice: yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Yo te guardaré. Entonces ellos toman eso. Así ve, dice: yo te guardaré, entonces los llevo antes. No, no es que se vaya ante la iglesia, es que estén donde estén. Colombia, Perú, Francia, España, Dinamarca, África, qué sé yo, donde esté, venga la persecución que venga, vengan las plagas que vengan, allí va a estar esa congregacioncita guardada por nuestro Dios, como estuvo Israel en Egipto. Caían en las casas de sus vecinos y ellos ahí. ¿Pero por qué? Porque caminaron, procuraron hacerlo perfectamente en la sana doctrina. Solamente a Filadelfia le dice eso. No tomen ustedes esta escritura para ustedes solitos. Bendito mi Señor Jesucristo. Esta escritura, este mensaje a Filadelfia, es para todos aquellos hermanitos en el lugar que estén, repito, que estén procurando caminar fielmente. El Señor nos dice: yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Pero no sean que estén o como Éfeso, como Esmirna, como Pérgamo, como Tiatira, como Sardis, o peor, como la Odisea. Y era iglesia, por eso el Señor la nombra en la escritura y le dice en ella: di al ángel en la iglesia tal. Y ya sabemos cómo estaba la Odisea. No era fría ni caliente, era tibia. Una iglesia tibia. Desventurados, dice la escritura, miserables, pobres y ciegos. Y se creían iglesia. De hecho lo eran. Se creían salvos. Pero el Señor les dice que se arrepientan, que compren de Él. Y lean ahí en Apocalipsis el mensaje a esa congregación. Entonces, cuando aquí en 1 Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, nos libra de la ira, pero no de la gran tribulación, de la gran prueba de Dios. Bendito mi Señor Jesucristo. Y este varón, es que la iglesia no le ha demostrado verdaderamente su fidelidad a Dios. Si desde hace 2000 años había ya una iglesia desventurada, miserable, pobre y ciega, ¿qué ahora? Mire, es que esto, bendito mi Señor Jesucristo, yo no sé si llorar o reír, porque produce dolor. Dolor que engañen de tal manera a mis hermanos, de que crean que están vivos y están muertos. Como le dice allá a Sardis: tienen nombre de que vives y están muertos. Bendito mi Señor Jesucristo. Entonces dice, termino con esto, a este varón, dice: esto no es cuestión de creer en una organización, dice él. Gracias a Dios que le he creído es a Él. Oiga, y habla, hace preguntas como de ateo. Gracias a Dios que le he creído es a Él. Los demonios, dice la escritura, también creen, y ellos sí tiemblan. ¿Crees que Dios es uno, varón? Los demonios también creen y tiemblan. Así está escrito. Usted no le ha creído a Dios, no le conoce, y por eso continúa enseñando el error, enseñando el engaño. Ahorita se le mostró
¿Dónde está el verdadero arrebatamiento? Bendito mi Señor Jesucristo. Continuamos entonces por la misericordia de Dios, diciendo que efectivamente el Señor nos guarda, escrito está, de la ira venidera, o sea, de las copas de ira. Por ello es que viene al final de la gran tribulación y principio del derramamiento de la ira de Dios. Bendito mi Señor Jesucristo. Creo que hasta aquí es suficiente escritura y contundente para mostrar y aclarar ese engaño, esa mentira del arrebatamiento pretribulacional. La primera resurrección, Apocalipsis 24, lo recuerdo, son la de aquellos que no adoran a la bestia ni a su imagen, que no reciben la marca de la bestia. El arrebatamiento lo vimos de manera clara, Apocalipsis 14. El toque de la séptima trompeta marca el final del tiempo de misericordia, porque la iglesia sí es levantada. Ya no lo que se quedó, viene es el derramamiento de la ira. Entonces, ¿qué nos faltaría? Bendito mi Señor Jesucristo. La fresa del pastel. ¿Quién detiene al inicuo? Dado ya todo lo que hemos visto, ¿quién detiene al inicuo? Para terminar y dejar absolutamente claro, y si es el caso, concluido, aunque no faltará el que salga todavía a refutar, pero con fundamentos de hombre, de doctrinas nacidas de interpretaciones privadas. ¿Quién detiene al inicuo? Vayamos a esa escritura, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, bendito mi Señor Jesucristo. Porque ahí dice, ahí habla de que hay alguien que lo detiene. Leámoslo desde el 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña en ninguna manera. Ojo, ojo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Lo está diciendo de manera clara. ¿Cuándo viene el Señor? Después de que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ya lo vimos. No viene antes, no viene de manera oculta. Luego dice, pasemos de una vez al verso 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quién está deteniendo a ese ser, el inicuo? Porque aquí dice el apóstol, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Quien escudriña la palabra, con corazón contrito, humillado, sincero, quien le pide sabiduría a Dios, le pide el Espíritu Santo a Dios, sinceramente el Señor le da el entendimiento, le da la sabiduría, le da el Espíritu Santo. Y mediante ello puede comprender por qué dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Porque es que desde el Antiguo Testamento se enseña quién detiene al inicuo. Y lo vamos a ver. Para ello vamos a aclarar lo primero. Bendito mi Señor Jesucristo. Dios es espíritu y es santo. Dios es creador, no criatura creada. Dios es creador. Y el Espíritu Santo de Dios no pelea. Él no pelea con sus criaturas. En otro video lo explicaba. Él ha creado seres espirituales, su ejército celestial. Dentro de esos seres espirituales un grupo se rebeló, desobedeció, cayó de la gracia de la luz y se convirtieron en opositores. Y a esos seres los combaten, luchan contra ellos otros seres creados, no el Espíritu Santo. Vayan comprendiendo esto. El Espíritu Santo, y lo pueden ver allá, lo voy a hacer, no voy a leer las escrituras para resumir.
El Espíritu Santo da vida. Eso está ya en Juan 6:63. El Espíritu Santo da dones. 1 Corintios 12 del 4 al 11. El Espíritu Santo habla por el creyente. Mateo 10:20. El Espíritu Santo mora en nosotros, dice la Escritura, Juan 14:17. El Espíritu Santo guía a la verdad, Juan 16:13. Da poder, Hechos 1:8, pero no para pelear, sino para hacer milagros, sanidades, profetizar, visiones, hablar en diferentes idiomas, en fin. El Espíritu Santo derrama amor. Ese sí lo voy a leer, bendito mi Señor Jesucristo. Romanos 5, bendito mi Señor Jesucristo. Verso 5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Quien tiene el Espíritu Santo de Dios no pelea. Quien tiene el Espíritu Santo de Dios ama, perdona. Bendito mi Señor Jesucristo. Porque tiene amor. Y por eso allá en Corintios 13 habla del amor. Todo lo sufre. Todo lo espera. No tiene envidia. No es ansioso. No se envanece. Todo lo soporta. No pelea. Pero enseñan que el Espíritu Santo está deteniendo al inicuo. Bendito mi Señor Jesucristo. Ya vamos a explicar más profundamente. El Espíritu Santo da libertad. Romanos 8:15, 2 Corintios 3:17. El Espíritu Santo testifica nuestro espíritu. Romanos 8:16. Nos ayuda en nuestra debilidad e intercede. Romanos 8:26. Produce paz y gozo. Romanos 14:17 y Romanos 15:13. El Espíritu Santo nos sella. El Espíritu Santo es Dios. Es increado, es eterno. Y repito, Él en su creación tiene ejércitos celestiales, criaturas que hacen la obra. Vamos a mirar quién combate, quién detiene, quién contiene, quién lucha contra esos seres espirituales creados también que se rebelaron. Bendito mi Señor Jesucristo. Y vamos a mirar que no es el Espíritu Santo. Para ello, iniciemos en Apocalipsis 12:7. Gloria a Dios. Dice la Escritura: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Contra el dragón. ¿Quién es el dragón? Miguel luchaba contra él y lo expulsó del cielo. Lo expulsó. Por eso dice, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Miguel, uno de los principales de la creación espiritual, celestial de Dios. Él es el que pelea las batallas de Dios. Miremos otra confirmación de esto. En Judas 1:9, ya pasamos al Antiguo Testamento. Pero cuando el arcángel Miguel, aquí tenemos nuevamente a Miguel luchando, contendiendo con el diablo, con Satanás. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Aquí viene a mi memoria aquella doctrina también que dice que el Señor Jesucristo es el arcángel Miguel. Otra gran falsedad. Allá ustedes en la doctrina de los testigos de Jehová también los tienen engañados. Porque cuando aquí Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. O sea, alguien superior a él. Miguel es uno de los principales príncipes. No es el único. El Señor Jesucristo es uno,
es único, no hay otro. El ángel fuerte de allá, de Apocalipsis 17, dice la escritura, vi otro ángel fuerte. O sea que hay al menos uno más. Ese tampoco es el Señor Jesucristo. Esa es otra interpretación privada con el que han engañado a otros en otra congregación, porque cada congregación tiene su propia doctrina. Bendito mi Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí a Miguel nuevamente contendiendo con el diablo. Ahora sí, vamos a la confirmación de que es el arcángel Miguel el que detiene al inicuo, al hijo de perdición, porque él es el que pelea las batallas de Dios. Vamos al libro de Daniel, allá en el Antiguo Testamento, bendito mi Señor Jesucristo. Dice la escritura en Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y ojo con lo que sigue, hermanito, para que lo junten allá con las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 24. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Aquí el profeta Daniel está hablando de la gran tribulación, por eso dice, de la que habló el Señor Jesucristo. Por eso dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y por eso el Señor Jesucristo le agrega a ello que dice, ni la habrá, porque después de la gran tribulación se derrama la copa de ira y no vuelve a haber tiempo de angustia. Bendito mi Señor Jesucristo. Pero mire que dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Otras traducciones más ajustadas a la verdad. Dice, en aquel tiempo será levantado Miguel. O en aquel tiempo será quitado de en medio Miguel. Cuando Miguel sea levantado, cuando Miguel sea quitado, ahí es donde viene la manifestación del inicuo y la persecución y el ataque a todos los que adoramos a Dios. Por eso dice Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, porque Miguel es el protector del pueblo de Dios. Los que creemos en Dios, los hijos de Dios, y no somos hijos de Dios por la carne, sino por el Espíritu de Dios en nosotros. Bendito mi Señor Jesucristo. Creo que con esto terminamos, damos por terminado. Este video fue un poco más largo y sin embargo dejé, repito, varias cosas. Traté de sacarlo más concluyente, para que mis hermanos entiendan cómo los han engañado. Sobre todo mis hermanos, para que se preparen para los eventos que van a venir. Porque esto es principio de dolores. Y si una cosita tan pequeñita como ese virus que se menciona ahorita, tiene al mundo encerrado. Bueno, ya están empezando a dar más libertades. Pero ha matado a tantas personas. ¿Qué viene ahora? ¿Qué vendrá en 6 meses, 1 año, o un poco menos o un poco más? Prepárate, hermano. Crea en lo que está escrito y como dije en el video anterior, oh insensatos, le dijo el Señor Jesucristo a aquellos caminantes de Maús, oh insensatos que no creen como está escrito, las cosas que están escritas en la palabra de Dios. ¿No era necesario que el Cristo padeciese? Yo por la misericordia le estoy mostrando por las escrituras que es necesario que la iglesia, tal como el Señor Jesucristo padeció, también padezca. Aunque habrán testarudos, tercos, que ya no se quieren quitar esos lentes del dogma denominacional y prefieren seguir en el engaño, engañados y engañando. Que mi Señor Jesucristo tenga misericordia y a aquellos dispuestos de corazón les dé entendimiento
para que comprendan las Escrituras y para que acepten la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. El Señor Jesucristo les bendiga.